Tengo muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que esté viendo este video. Querida doctora, en esta ocasión nos estoy con mi compañero Guillermo Moraga y a mi persona, Justin Mendoza, a desarrollar lo que es el tema el género nocardias. Vamos a empezar por el primer punto, que es una introducción, que es básicamente un resumen de lo que nosotros vamos a hablar en toda la exposición. Nos dice de que el género nocardias es un grupo de bacterias filamentosas, gram positivas y parcialmente ácido resistente. Estas las vamos a encontrar en el medio ambiente. Más adelante vamos a especificar en qué parte. También este género tiene relevancia clínica y vamos a observar también cómo las personas que están inmunocomprometidas están más sujetas a contraer una infección por dicha grupo de bacterias. También vamos a desarrollar todo lo que es la historia de este grupo de bacterias, de cómo ha venido siendo estudiada y básicamente cómo los investigadores la han clasificado y todos los estudios que han hecho para poder clasificarlas en un grupo aparte y poder diferenciarlas de otro grupo, como veremos más adelante. También vamos a observar y a analizar lo que son las distintas técnicas de diagnóstico y por consiguiente su tratamiento, así como su control y prevención. Siguiendo tenemos lo que es los objetivos de la investigación, que tenemos como objetivo general investigar las características morfológicas, taxonómicas y clínicas del género nocardias, así como analizar las técnicas de diagnóstico y los enfoques terapéuticos más adecuados para el tratamiento de sus infecciones. Como objetivos específicos tenemos caracterizar el género nocardias en un enfoque biológico y clínico. Y como segundo objetivo específico tenemos analizar las distintas técnicas de laboratorio usadas para el diagnóstico de nocardias, evaluando su eficacia y precisión. Continuamos con lo que es la descripción del agente del género nocardias. Estas son bacterias gram positivas en forma de bastones que muestran una verdadera ramificación, tanto en cultivos como en tinciones obtenidas a través de lesiones. Muchas cepas del género nocardias van a absorber de forma deficiente lo que es la tinción gram, dando la apariencia de cuentas o arrozariamiento, que el arrozariamiento es un término utilizado en oftalmología para referirse a unas venas dilatadas, pequeñas venas dilatadas que nosotros podemos observar en el ojo. Entonces van a tener como una apariencia similar. También vamos a observar de que van a tener gran positividad y gran negatividad en un mismo filamento. Del género nocardias, las especies más comunes que van a producir infecciones en los seres humanos tenemos las nocardias asteroides y los nocardias brasiliensis, que son débilmente ácido resistentes. El género nocardia produce ureasa y puede digerir lo que es la parafina. Además, estas van a formar sustratos extensos y filamentos aeriales que se van a fragmentar a partir de su formación y van a emerger como células cocobacilares. Las paredes celulares de dicho género contienen ácidos micólicos, que son de cadena más corta que las micobacterias, y es esta diferencia la que podría explicar el por qué, a pesar de que ambos géneros o ambos tipos de bacterias son ácido alcohol resistente, a las nocardias se les considera ácido alcohol resistente débil. Es decir, vamos a ocupar una solución de ácido hidroclorhídrico más débil para demostrar su ácido alcohol resistencia. Además, esta característica nos ayuda bastante para diferenciarla de otras bacterias que son morfológicamente iguales, como por ejemplo los iguales o similares, como por ejemplo los actinomyces. Aquí podemos observar las especies más comunes que producen infección en los seres humanos. En la imagen de la izquierda vamos a observar lo que es la nocardia asteroides, que es básicamente el tubo de ensayo que está a la izquierda, y en la imagen de la derecha podemos observar lo que es el nocardia brasiliensis. Continuando, vamos con lo que es la historia de la enfermedad. Aquí lo vamos a dividir en distintas fechas. Tenemos la primera fecha, que es 1888, que es donde Edmund Knockart publicó en Francia la descripción de Stetotrix farcínica, que es un actinomiceto aerobio que provocaba la enfermedad linfática en el ganado en las Islas Guadalupe. Luego, en 1889, Vittore Trevisan, en honor a Knockart, creó el género nocardias,
e hizo una descripción incompleta de Nocardia falcinica como la especie tipo. Aquí se incluía lo que era el Nocardia asteroide complex y en la actualidad es una especie independiente. En 1890, Hans Eppinger describió por primera vez la nocardiosis en humanos. Él identificó hifas en el pus de un paciente con lesiones miliares pulmonares y en abscesos cerebrales y lo llamó Clothrix asteroides. Luego, en 1895, Blanchard lo denominó Nocardias asteroides. Luego, más adelante, en 1921, Arthur Henry y Gardner aceptaron como verdaderos solo 26 casos, ya que en la literatura médica y veterinaria era muy frecuente la confusión con los actinomicosis. Luego, en 1943, Salman, Waxman y Henderson diferenciaron a las nocardias asteroides de otros actinomicetos. Luego, de 1946 a 1961, se añadieron 133 casos nuevos. Esto con la ayuda de William Kirby, Jess McNaught, Ballinger, Goldrich y Murray y otros colaboradores que añadieron estos casos. En 1968, Magnusson y François, junto con la ayuda de Holm, en 1975, demostraron que la nocardia falcínica originaba nocardiosis pulmonar en los humanos, que en Alemania esta variedad se le considera la más común. Por último, en 2012, gracias a la ayuda del grupo de trabajo de Roberto Arena, que es el autor de Micología Médica Ilustrada, en el Hospital Dr. Manuel Egea González, usando métodos moleculares, comunicaron dos nuevos agentes de micetoma, que sería el Nocardias arenae y el Nocardias taquedensis, que eran casos provenientes del sureste de México. Continuando, tenemos lo que es la epidemiología y la distribución del género Nocardias y de la enfermedad, lo que es la nocardiosis. Nos dice que la nocardiosis tiene una incidencia mundial. Esta se encuentra calculada en 3 regiones: Norteamérica, Europa y Australia, y corresponde a aproximadamente a 0.375 casos por cada 100.000 personas. Además, esta enfermedad se ha demostrado que se da más que todo en adultos que en niños, y más en varones que en mujeres. Casi todos los casos son esporádicos, pero algunos brotes se han relacionado con contaminación en los hospitales y en procedimientos cosméticos, así como el consumo de drogas ilícitas parenterales. No se ha corroborado la propagación de una persona a otra, ni tampoco se ha diluido si sigue un patrón estacional. La mayor parte de los casos de enfermedad pulmonar y diseminada se han dado en personas con problemas en el sistema inmune. Es decir, casi todos los casos se dan en personas que tienen deficiencia inmunitaria mediada por células, como por ejemplo aquellas personas que tienen un linfoma, o las personas que han recibido un trasplante, o las personas que están en tratamiento con glucocorticoides, así como aquellas personas que tienen SIDA. Además, los casos de actinomecitoma se han detectado sobre todo en aquellas regiones tropicales y subtropicales, como por ejemplo México, Centroamérica, Sudamérica, África e India. Por último, el factor de riesgo más importante es el contacto frecuente con la tierra o materia vegetal, en particular los trabajadores agrícolas. Continuamos con lo que es el reservorio, que nos dice que es un saprófilo de la tierra que se encuentra en todo el mundo. Saprófilo quiere decir que se alimenta de materia orgánica en descomposición, y es por esto que decíamos que las personas que están en contacto constante con la tierra y con materia vegetal, como los agricultores, están más susceptibles a adquirir una infección por el género Nocardias. Aquí podemos observar 3 ilustraciones. En la primera, donde podemos observar que es la tierra, ¿verdad? Donde podemos observar hojas secas, que es materia vegetal en descomposición. También tenemos un cuerpo acuífero, donde podemos encontrar bastante materia orgánica. Y por último tenemos otro suelo que está lleno de hojas en descomposición, que serían pues materia orgánica en descomposición, donde nosotros podríamos encontrar más frecuentemente lo que es este género de bacterias. Continuamos con lo que es el periodo de incubación, que como es un género de bacteria que no se ha estudiado tanto, todavía es un poquito nuevo,
se dice que es incierto y este podría durar de unos cuantos días a varias semanas. Luego tenemos lo que es el periodo de transmisibilidad, que no hay transmisión directa de persona a persona o de animales a persona. Aquí podemos observar imágenes pues que de dos personas que se están saludando pues no están susceptibles a transmisión si una persona lo tiene, ya que no hay evidencia de que que se transmita de persona a persona. Y en la otra ilustración tenemos un gatito amarillo que pues como ya decíamos no tampoco hay evidencia de que se transmita de un animal a una persona. Para ir terminando mi participación tenemos lo que es el mecanismo de transmisión, que básicamente se va a contraer por inhalación o inoculación en la piel, es decir, con contacto en la piel. Hay ciertas variaciones en las manifestaciones clínicas que según la especie y la ubicación geográfica va a ser pues diferente. Y podemos observar pues la imagen de una nariz que quiere decir que lo podemos adquirir esta bacteria, esta infección por inhalación, y en la otra imagen tenemos una mano infectada que básicamente que ha estado en contacto con dicha bacteria. Esto ha sido mi participación, lo dejo con mi compañero Guillermo Moraga, que va a terminar lo que es la exposición. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Guillermo José Moraga Lobos y en este caso yo continuaré con la segunda parte de la explicación de este video de el género Nocardias. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la susceptibilidad. En este caso podemos tener como un concepto de susceptibilidad qué tanto tiene la capacidad o qué tanto nos puede afectar algo a nosotros para enfermarnos o hacernos daño. En este caso, el principal aspecto de susceptibilidad que existe, el principal factor en nosotros para que podamos ser víctimas de una infección por género nocardias sería en los pacientes con inmunodepresión, los pacientes inmunodeprimidos. El hecho de tener nuestro sistema inmune en no óptimas condiciones es prácticamente el principal factor por el cual nos podemos enfermar. En este caso, constituyendo más de un 60% de todos los casos por lo cual se da una infección. Dentro de estos pacientes inmunodepresivos encontramos distintas razones por las cuales se pueden encontrar en esta situación, tanto como ha sido mencionado antes como un trasplante, el uso de inmunodepresivos, el alcoholismo, algunas enfermedades como la diabetes o incluso por el uso de corticosteroides. Un dato a mencionar es que la incidencia de esta enfermedad en los pacientes que tienen el virus del VIH es menos de lo que se esperaría normalmente, considerando la situación en la que se encuentran, al ser también pacientes con un sistema inmune bastante débil. Les hablaré sobre la patogenia o patología. Mencionar que en el género nocardias, en las lesiones producidas por las nocardias, existe una prominencia de neutrófilos, aunque estos parecen ser relativamente ineficaces, puesto que estas bacterias parecen ser capaces de resistir las acciones microbicidas de los neutrófilos. Las nocardias también tienen la capacidad de evitar ser eliminadas por los fagocitos, de evitar ser fagocitadas. Esto gracias a que las cepas patógenas de nocardias se protegen de estos metabolitos de los fagocitos y neutrófilos y de prácticamente la gran mayoría de las células del sistema inmunológico por medio de la secreción de catalasa superóxido disminutasa, que también de igual manera también secretan el superóxido disminutasa, que está asociado con la superficie y le confiere protección a esta bacteria. Otras características asociadas a la supervivencia de las nocardias en el organismo es el hecho de que estas pueden sobrevivir y replicarse en los macrófagos. Evitan la fusión del fagosoma al lisosoma. Esto lo que significa es que no son fagocitadas y de hecho se pueden seguir multiplicando dentro de estas células. También de igual forma ellos evitan la acidificación del fagosoma y evitan la erradicación mediada por fosfatasa ácida a través de la utilización metabólica de esta enzima como fuente de átomos de carbono. Cuadro clínico. En este apartado nos referimos a las formas en cómo se manifiesta
es de una enfermedad por el género nocardias, una nocardiosis. En este caso, como primer punto, tenemos las enfermedades de las vías respiratorias. Estas suelen ser de las principales manifestaciones que generan este género nocardias, y una de las cuales puede ser fácilmente confundida con otro tipo de enfermedades que de igual manera afecten las vías respiratorias. En este caso tenemos que en el género nocardias la neumonía es la modalidad más frecuente de una nocardiosis en el sistema respiratorio. De manera típica es considerado como subaguda, y por lo general los síntomas pueden estar presentes desde hace varios días o incluso semanas, aunque en los pacientes inmunodeprimidos el comienzo de la enfermedad puede ser más grave de lo normal. La tos es importante y produce pequeñas cantidades de esputo denso y purulento, pero no maloliente. También son frecuentes las fiebres, la anorexia, pérdida de peso y dolor en general. Y siendo otros síntomas menos frecuentes de una nocardiosis por enfermedad de las vías respiratorias, son como la disnea, el dolor pleural o la hemoptisis. Estos son algunos síntomas poco frecuentes que experimentan las personas con dicha enfermedad. Es muy importante mencionar que la nocardiosis puede propagarse directamente desde los pulmones hasta los tejidos adyacentes, y se han descrito casos de pericarditis, mediastinitis y síndrome de la vena cava. Otras afecciones que son menos comunes que la neumonía por nocardiosis serían la laringitis, la traqueitis y la bronquitis por nocardia. Son menos comunes que la neumonía por nocardia. Ahora, como siguiente punto a mencionar, serían las enfermedades extrapulmonares, ya que en casi el 50% de los casos de nocardiosis pulmonar, la enfermedad se encuentra también fuera de los pulmones. Dentro de estos podemos notar que la diseminación más habitual de esta enfermedad sería hacia el encéfalo, aunque otras ubicaciones que también son posibles serían lugares como la piel, las estructuras óseas de sostén, riñones, huesos, músculos y prácticamente cualquier órgano que pueda verse afectado y que esté cerca de los pulmones podría también verse afectado. Cerca de donde se originó la infección por nocardias. La manifestación típica de la diseminación extrapulmonar de una nocardiosis es un absceso subagudo. Tenemos una pequeña porción de los abscesos que no se encuentran situados ni en los pulmones ni en el sistema nervioso central. Formarán unas fístulas, por las cuales pueden ser secretadas cantidades escasas de pus. Es importante mencionar que los abscesos cerebrales tienden a avanzar hacia los ventrículos o hacia el espacio subaracnoideo. Y también mencionar que los síntomas y signos son de estos abscesos son menores, menos intensos en comparación a los abscesos que son derivados de otras enfermedades por otras bacterias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también es un punto importante para determinar si es una infección por género nocardias o no. Como tercer punto tenemos la enfermedad consecutiva a la inoculación transcutánea. En este caso tenemos como que empieza como una celulitis. En este caso puede ser alrededor de unas 3 semanas luego de que aparece una pequeña lesión cutánea que reconozcamos, una lesión cutánea reconocida, con la cual con frecuencia es una herida que se contaminó con tierra. Por ejemplo, nos cortamos la mano y no nos fijamos y tocamos el suelo, o incluso si solemos andar descalzos y nos paramos sobre algo que nos haga una herida, ahí mismo nos podemos contaminar. Es una de las opciones posibles. En un plazo de días o semanas, esta herida, esta infección, culminará en una celulitis subaguda, la cual vendrá con dolor, tumefacción, eritema y también calor. Las lesiones suelen ser firmes y no fluctuantes. Es importante tratar este tipo de heridas infectadas, puesto que se puede llegar a diseminar hasta los huesos o músculos o tendones subadyacentes. Aunque fuera de estas estructuras cercanas al sitio de la herida, una diseminación más grande suele ser poco habitual. Luego, como siguiente punto, tenemos las infecciones oculares.
En este caso, las endoftalmitis por nocardias suelen presentarse luego de intervenciones quirúrgicas. Tenemos, por ejemplo, que en una serie de exámenes que se realizaron, cerca del 50% de las nocardias que se presentaron fue luego de haber recibido, haber estado en un procedimiento de cirugía de cataratas. Aunque la endoftalmitis también puede surgir por medio de la diseminación de la enfermedad por otra parte del cuerpo. Ahora les hablaré un poco sobre el diagnóstico de laboratorio. En este caso, para las personas que manifiestan una infección en las vías respiratorias, es necesario recoger muestras del esputo, y para las personas que padecen o aquejan de esta enfermedad en su modalidad de cutánea o del sistema nervioso central, es necesario recoger muestras del tejido y material de los abscesos que se generan. También es importante mencionar que las nocardias son capaces de crecer en casi cualquier medio de cultivo en el laboratorio, siempre y cuando sean incubadas en una atmósfera con dióxido de carbono entre el 5 al 10%. Y una cosa relevante a mencionar es que podría pasar que estos microorganismos que son de lento crecimiento se pueden ver, su desarrollo se puede ver ensombrecido por otras bacterias comensales que pudieron haber circulado en la muestra cuando fue tomada. Entonces hay que tener cuidado a la hora de revisar las muestras de laboratorio, las incubaciones. Ahora les pasaré a hablar un poco sobre el diagnóstico diferencial. Esto nos referimos a comparar, analizar e ir descartando otras enfermedades que puedan ser o puedan no ser para saber si nuestro diagnóstico de nocardia es correcto. En este caso, tenemos algunas enfermedades como la tuberculosis pulmonar, una neumonía o abscesos pulmonares generados por otras bacterias y también la osteomielitis. En estos casos, uno de los principales elementos muy útiles y muy utilizados para el diagnóstico de estas enfermedades son el hecho de las técnicas de imagen. En este caso tenemos las radiografías y una escala un poco mayor, las resonancias magnéticas. Estas son importantes ya que en el caso de tanto la osteomielitis, que es una enfermedad que afecta a los huesos, como en la tuberculosis pulmonar, podemos discernir fácilmente, puesto que estas generan unas lesiones distintas, por mucho de que puedan compartir ciertos síntomas, como el malestar en general, la fiebre, y este tipo de síntomas, igual que en este caso de la tuberculosis con los problemas en las vías respiratorias, y el hecho de que las nocardias suele ser una enfermedad, no suele ser el primer diagnóstico que se da, puesto que es una enfermedad relativamente un poco común. Es importante llevar a cabo este proceso para discernir y llegar a un diagnóstico correcto sobre qué enfermedad estamos tratando. En el apartado de tratamiento tenemos que el principal tratamiento que se llevará a cabo para tratar una nocardiosis, una enfermedad por el género nocardias, es el uso de antibióticos, ya que pues nos encontramos tratando con una bacteria. En este caso, los antibióticos con actividad frente a las nocardias son trimetopina, sulfamethoxazol. Luego tenemos la amicaína, la imipenem y las cefalosporinas de amplio espectro. En estas tenemos algunas como la ceftriaxona y la cefotaxima. En las complicaciones encontramos que la que más resalta, la principal complicación que nos vamos a encontrar en una persona que sea afectada por una nocardiosis, una enfermedad generada por el género nocardias, son con los pacientes, con las personas inmunodeficientes, puesto que estos suelen ser los principales objetivos de esta enfermedad y suelen ser los que suelen tener reacciones muchísimo más graves referentes a cómo sería la enfermedad de una persona inmunocompetente, puesto que al tener sus defensas bajas y como ya observamos que el género nocardias tiene un amplio abanico de posibilidades de evitar ser eliminada, de evitar ser fagocitada, y es capaz de sobrevivir a la fagocitosis y a varios otros métodos que tiene el sistema inmune para eliminar los antígenos.
Si contamos con el hecho de que la persona de por sí está inmunodeprimida, será muy complicado eliminar la enfermedad por sí sola, prácticamente diríamos que es imposible. Entonces, hay que tener mucho cuidado y son un gran factor de riesgo que tienen estas personas, una gran complicación a la hora de infectarse con una enfermedad del género de la endocardia. En el apartado de prevención y control, nos encontramos que hasta cierto punto se podría considerar que es prácticamente imposible impedir la exposición a las nocardias debido a la ubicación donde se encuentran, puesto que eventualmente nos veremos en la situación donde entremos en contacto en algún lugar con tierra, de la naturaleza, alguna excursión, en nuestro propio patio incluso, lugares como granjas, lugares donde hay ganados. Entonces, hasta cierto punto es inevitable entrar en contacto, puesto que al ser virtualmente tan grande, los lugares donde nos podemos contagiar, resulta prácticamente imposible evitar el contagio. Fuera de medidas simples como utilizar calzado o lavado correcto de manos. Como una conclusión a todo esto que hemos visto y que hemos hablado, podemos decir que esta investigación que hemos realizado, que se enfoca en el género nocardias, destacando principalmente sus relaciones clínicas y microbiológicas, a lo largo hemos abordado sus características morfológicas, taxonómicas y patogénicas, así como los métodos de diagnóstico y estrategias terapéuticas más efectivas para tratar las infecciones asociadas a esta enfermedad. También es importante enfatizar en el hecho de que este género de bacterias, las nocardias, son unas bacterias oportunistas y que se encuentran presentes en todo el mundo, como ya vimos anteriormente, que estas afectan principalmente a las personas inmunocomprometidas. Además, analizamos sus mecanismos de transmisión, de epidemiología y manifestaciones clínicas, lo que proporciona una visión integral de su impacto en la salud pública. Siendo así, podemos concluir y resaltar la importancia de la identificación temprana del género de las nocardias, tanto su diagnóstico, el desarrollo de enfoques terapéuticos más eficientes y la necesidad de continuar con las investigaciones para mejorar el manejo clínico de las enfermedades causadas por este género de bacterias. Y sin nada más que decir, muchas gracias por haber observado todo este video.